Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta rueda de prensa. Gracias también a los integrantes del Comité Estatal que logran acompañar. Iniciamos. Este día, desde la Dirigencia Estatal de Acción Nacional que represento, queremos expresar nuestra solidaridad con toda la población veracruzana, especialmente con las mujeres y los hombres que todos los días salen temprano a trabajar durante horas, decididos a darle una vida digna a sus familias. Sabemos que son momentos difíciles en su economía a causa de los precios que están afectando a todos los hogares de México y de Veracruz. Lamentablemente, nosotros los ciudadanos estamos sufriendo nuevamente las malas decisiones de gobiernos de Morena. Gracias a ellos y a su trabajo ineficiente, la inflación en el país ha alcanzado porcentajes no vistos desde las crisis económicas del siglo pasado, lo cual daña los bolsillos de la gente trabajadora que día a día tiene que estirar el dinero para poder llevar la comida a sus casas. Hoy queremos decirles que los panistas de Veracruz lo entendemos porque lo vivimos también diariamente cada uno de nosotros. Sabemos por lo que están pasando. Es por eso que los diputados federales panistas de todo el país han presentado una iniciativa para ayudar a la economía de las familias, el plan de emergencias contra la inflación. Con este plan, el PAN exige al gobierno apoyo solidario contra la inflación a través de programas inteligentes que, más allá de regalar dinero a su clientela electoral, tenga una estrategia para ayudar a quienes más lo necesiten, de forma que los conduzca a fortalecer el sustento familiar, cuyos resultados puedan medirse, calificarse y mejorarse. Descuentos en el pago de la luz, bajar el precio de la gasolina y un programa de incentivos fiscales y crédito a las micros, pequeños y medianas empresas. En Acción Nacional creemos que solo de esta manera se podrá ayudar verdaderamente a los bolsillos de las familias frente a la alarmante subida de precios y la inflación más alta de los últimos 22 años. Exigimos al gobierno de Morena acciones, porque la economía familiar no mejora con discursos y propaganda. Exigimos responsabilidad, porque el gobierno que Veracruz necesita no es el de las excusas y las culpas que se pregonan desde hace más de 4 años desde el Palacio de Gobierno. Mientras que en estados como Querétaro, Yucatán o Guanajuato, los gobiernos estatales no cesan de atraer inversiones que se convierten en más y mejores empleos y por lo tanto mejoran la economía familiar. En estados como el nuestro, gobernados por la improvisación, la revancha política y la más cínica ineptitud, es decir, gobernados por Morena, no hay más noticias que la de la violencia, la de los precios altos y de los empleos cada vez más precarios. Las cosas van de mal en peor. Sin embargo, amigas y amigos, en el PAN queremos decirles que sí hay de otra. Este plan de emergencia contra la inflación es un ejemplo donde la participación ciudadana es indispensable y la responsabilidad y la experiencia de quienes sí saben cuidar los bolsillos de las familias está por encima de las ocurrencias y la propaganda que distinguen al régimen actual, de quienes aseguraron ser la esperanza de México. Se dice que el primer y más grave acto de corrupción es aceptar un cargo y una responsabilidad para los que no se están preparados. A sus órdenes. Pues nada más que nos detalle, por favor, dirigente, en qué consiste el plan de emergencia contra la inflación, por favor, mi primera pregunta. Sí, sobre eso hay infinidad de puntos. Los puntos más principales, como lo comenté ahorita, es el tema del apoyo solidario, de no solamente entregar dinero en efectivo a los programas clientelares, por un lado, el tema del descuento de la luz, que eso ha sido una lucha histórica, inclusive por algunos que hoy creo que ya son gobierno municipal, que también por ahí hizo esa parte, pero que desafortunadamente no hay la atención, ni siquiera hay, es una tomadura de pelo.
ni porque la que futuramente pudiera ser su candidata hubiera hecho algo por Veracruz, y lo está en el ente mucho más importante para poder lograr realmente los descuentos realmente aquí a Veracruz. ¿Por qué en Tabasco sí se pudo y por qué en Veracruz no? Tercero, el precio de las gasolinas. Como ustedes bien saben, el tema del precio de las gasolinas pues estaba casi a 12 pesos cuando este gobierno entró, cuando en mucho de su propia propaganda electoral y que estaban diciendo es que iba a bajar a 10 pesos. Ya ni les digo a cómo está, lo más menos está arriba de 22 pesos. Entonces yo creo que eso también. Y el tema de los incentivos fiscales lo hemos señalado también, los propios diputados federales lo han señalado y lo han pregonado, de que se necesita realmente el tema de los incentivos fiscales, y no como actualmente a veces las ocurrencias de nivelarle o para aparentemente alzar el tema del salario mínimo, porque pues eso conlleva una afectación grave y fuerte a toda la economía familiar, y lo estamos viviendo y padeciendo. Esa es una serie pues ahora sí de puntos que vienen del propio plano. Dirigente, yo le quiero preguntar sobre el caso Arali Rodríguez. Ya esta semana el gobernador dice que para él queda aclarado el asunto con la carta, que por cierto no sabemos de dónde salió, no se conoce la cara física de Arali, y tampoco pues se ha probado, ¿no?, que realmente no la hayan beneficiado de manera directa. También se revela por parte de la Contraloría que de los 41,000 contratos que entregó el gobierno en el 2022, 40,000 fueron adjudicaciones directas. Hablamos de una práctica que además es una práctica de la Federación y la repite Veracruz. ¿Qué opinión tiene el Partido de Acción Nacional? Sobre el tema lo señalamos desde la semana pasada, de lo que iba casi a suceder, ¿no? Y qué lamentable que eso haya sido en este gobierno de Veracruz, donde finalmente la opacidad y la corrupción siguen en el mismo ánimo de ellos. O sea, todo lo que digo, pregonaron, no es totalmente falso. Y el propio gobernador lo dijo, casi lo aseguró que era una prestanombres, o sea, lo aseguró él mismo que iban a iniciar una investigación. ¿Cuál fue la investigación? Es que taparon todo, es simple, taparon todo, corrigieron todo, y ahora resulta que pues, sí, esta ya es una empresaria, etcétera, 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 y que finalmente no hay ningún ilícito, que Cepiplan dice cumplieron con todas las normas, con toda la parte legal para poderle darle obras. Entonces, taparon todo, es simplemente este gobierno es una tapadera enorme de corrupción. A ver, Federico, pero hay documentos, partiendo de eso. ¿Ustedes ya presentaron alguna denuncia al respecto? Hay documentos, estamos preparando esa parte, pero desde la primera instancia, que la que debía, supuestamente o dio la palabra de investigar, pues ahorita están corrigiendo, están tapando todo, pues seguro van a lograr tapar. Claro, pero desde el primer momento, digo, se puede hacer, ¿no? Sí. Como ciudadanos y como partido político, se puede hacer algo, ¿no? Hay todos, como ciudadanos, y también, por ejemplo, los que son funcionarios públicos, llámese diputados, también tienen, creo que, esa capacidad para finalmente hacer lo necesario. Y en ese algo, pues estamos construyendo para presentar. ¿Quiénes son integrantes de la Comisión de Vigilancia del PAN? Lo que recuerdo es Dora Jessica, está Otto, que son los dos, ¿no? Creo que nada más son los dos que tenemos. ¿Y qué están haciendo? Bueno, ahí habría que responder ellos mismos, ¿no? Yo digo, ahí sí no puedo decir. Como partido no les dicen ustedes, no les claro, por eso le digo, pero no de responder qué están haciendo. por saber qué es lo que está pasando en la Comisión de Vigilancia. Eso lo hemos externado, pero de saber qué están haciendo, pues yo digo, ahí no podría responder. De que nosotros, como instancia, como comité directivo y tal, obviamente le hemos puesto sobre la mesa todo este tipo de temas, ¿no? ¿Y no sería bueno llamarlos para decirles a ver qué están haciendo y qué vamos a hacer? Yo creo que serían muchas cosas buenas, y eso lo vamos a hacer próximo. Señor, nada más sobre el segundo tema que comentaba aquí la Noemí, pues yo creo que en esa, realmente también felicitarte por la enorme, el hecho de la investigación que se ha hecho sobre ese tema. Yo creo que realmente en el tema de lo que son las adjudicaciones directas, pues aquí, por ejemplo, hay una pequeña tablita por aquí donde dice que fueron exactamente 41,962 obras. Licitación pública internacional fueron 2, de manera licitación pública nacional fueron 39, licitaciones públicas estatales fueron 9, licitaciones simplificadas fueron 527, adjudicación directa de procesos de licitaciones y partidas desiertas fueron 86, prórrogas y adendas fueron 127, adjudicación directa por excepción de ley fueron 299 y adjudicación directa por monto
fíjense nomás, fueron 40,873. Realmente es vergonzoso lo que está pasando en Veracruz. Eso nosotros realmente lo hemos señalado infinidad de veces en varias conferencias de prensa, inclusive los propios diputados del Comité Estatal ha sido muy enérgico en señalar este tipo de opacidad, de corrupción, y ellos creo que aprovecharon el tema, por ejemplo, el tema de la pandemia, donde mediante decretos finalmente dijeron de que bueno, a través por la pandemia tenemos que hacer de manera directa, ¿no? Y lo hemos visto, no ha pasado nada en este gobierno, todo lo solapan, todo lo tapan, y necesitamos en este asunto también, lo he dicho también, la corresponsabilidad de todos nosotros. Yo agradezco que ustedes los medios también señalen, presenten y vean este tipo de cosas, que los partidos tenemos una enorme responsabilidad, pero que también la sociedad tiene el derecho y la obligación de participar para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Qué lástima que realmente tanto el gobierno estatal como el gobierno federal se ocupen de esta parte, de lo que ellos llamaban el de no mentir, no robar, pues resulta que son peores. Y en ese asunto hay un total cinismo desde el gobierno federal a nivel estatal, pasa lo mismo. Y yo aquí finalizo con esto para lo que, no sé si se acuerdan ustedes, que cuando Alemán pidió el tema del crédito de los famosos 3.500 millones de pesos, ahí los diputados que estaban ahí, y bueno, fue Fidel cuando pidió el tema de la bursatilización, ahí se hizo una famosa frase, y hasta en una manta inclusive se puso, y ahí decía, perdón Alemán, pensábamos que eras el peor. Yo creo que aquí parafraseando esta parte de los diputados, aquí casi le estamos diciendo, disculpa Duarte, pensábamos que eras el peor, pero estos son, bueno ya les digo, ustedes se los adjudican. Señor, ante los reclamos y peticiones del Partido de Acción Nacional, ¿hasta dónde cree usted que se ha escuchado usted o su partido, así como otros partidos que también han clamado, han reclamado, han pedido al gobierno federal, al gobierno estatal, mas sin embargo nos damos cuenta que tenemos un gobierno federal sordo, un presidente de la República sordo, no le interesa a él nada de esto? ¿Qué es lo que pasará? Porque realmente sus peticiones son buenas, sus necesidades son buenas, su preocupación por los veracruzanos, por los mexicanos es buena, pero desgraciadamente un gobierno sordo, un presidente sordo, se le pasa, le entra por una oreja y le sale por la otra. Es una pregunta. La siguiente, señor, se habla de una inflación bastante alta de la energía eléctrica, entonces, pero aquí en Jalapa estamos viviendo una situación bastante fuerte, sobre todo del agua, en donde las tarifas son altísimas, y cada vez son más altas, y la verdad, no vemos para cuándo bajarán esas tarifas que están hundiendo a todos los jalapeños, los jalapeños, porque no bajan las tarifas por ningún momento. Creo que este es un importante tema que también debería usted tocar como dirigente del Partido de Acción Nacional aquí en Veracruz. Sí, sobre lo que comentaba, yo creo que este gobierno se pudiera decir que son los shakiros, ¿no? O sea, ciegos, sordos y mudos a la vez, porque realmente ante este tipo de actos de corrupción no dicen nada y tapan todo. De lo otro, yo creo que es nuestra responsabilidad como partido político de señalar, y no solamente señalar, digo, por señalar las cosas buenas, digo, lo hemos también dicho bien, pero hay muchas cosas malas y es una responsabilidad que tenemos los partidos políticos, ciertamente. Podrán quizás algunos decir que no, que por más que gritemos, así como cuando uno grita en el desierto, yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa plena convicción como ciudadanos, y en ese sentido el exhorto es también a que los propios ciudadanos se involucren. Siempre lo he dicho, si los ciudadanos se involucran y realmente hacemos nuestra corresponsabilidad ética, política, social, yo creo que este país, en serio, qué lamentable que este país esté en estas condiciones. Yo creo que inclusive el Estado puede ser una gran potencia mundial, pero desafortunadamente los temas de corrupción pues se siguen solapando, y este gobierno que fue, digo, la bandera política con la cual utilizó y mintió a veracruzanos y mexicanos, pues realmente no ha pasado nada. En el tema tercero del tema de la luz, del agua, yo creo que también es preocupante. En esa yo creo que en la siguiente haremos ya realmente un posicionamiento, porque ciertamente creo que Jalapa es uno de los municipios donde el tema del agua es preocupante y es muy alta, digo, comparado con otros municipios, y donde finalmente pues vemos que no mejora la calidad del agua. O sea, es para que tuvieras un agua realmente buena, pero no es así, y además es uno de los más costosos que hay aquí a nivel municipal. Pero bueno, en la siguiente haremos ya un posicionamiento sobre ese tema también. Acá preguntarle, ¿cómo va el tema de la alianza? Esta semana vimos que se tomó unas fotografías con el dirigente estatal del PRI, si nos pudiera comentar al respecto.
Sí, tengo una deuda, me falta la foto con Julian, ¿verdad? Pero bueno, esa ya la tomé con el del PRI y del PRD. Miren, sí, estamos en la cuestión de las pláticas, de lo que he comentado, no hay ninguna, por ahí alguien señalaba que ya los del PRD estaban molestos y que no, al contrario, yo creo que estamos en esta etapa de exploración. Por un lado, hemos tenido varias reuniones, estamos caminando, platicando, y reitero el tema de lo que hemos ya platicado también con los demás es, primero habría que hacer el tema de qué es lo que queremos para Veracruz. Digo, afortunadamente este mensaje ya caló, ya logramos entre los tres finalmente comprender esta dinámica de que primero es qué vamos a presentar al pueblo de veracruzano, qué es lo que queremos como gobierno quizás también de coalición. Y segundo, pues obviamente habría que ver más adelante, pues cada partido hará su propia dinámica para elegir a su propio candidato. Y ya después, pues al definir entre todos los partidos quién pudiera ser él o la que pudiera encabezar el tema ya de la candidatura. Pero estamos en eso, estamos platicando, dialogando, construyendo. Y en ese sentido, digo, vamos ahí caminando bien. Entonces se podría decir que la coalición es un hecho. Pues no tengo aquí una bolita de cristal, pero digo, las condiciones y todos los elementos de conciliación, de generosidad de ambas partes, y no solamente de los partidos políticos, lo comento, hay sociedad civil también que está involucrada, que nos ha pedido a nosotros también de manera directa, que en ese sentido antepongamos más allá del tema partidista, antepongamos el tema de lo que le conviene a Veracruz, y en eso estamos con la mejor disposición, y por eso digo, hemos estado platicando y dialogando, pero pues esperemos, ahora sí, pidiéndole al de allá arribita que genere las propias condiciones también para que logremos hacer realmente una gran alianza, no partidista, sino que una gran alianza ciudadana, ¿no? Para realmente devolverle lo que debe de ser de Veracruz. ¿Habrá apertura Habla para...? usted de que le falta una foto con Julian, ¿significa que ya platicaron entonces? Usted lo dijo. ¿Habrá apertura para otros partidos, digamos el Verde, el PT, en el caso de que no vayan en alianza con Morena en esta ocasión? Perdón, es que Que si habrá apertura para otros partidos en caso de que haya coalición como Morena, como el PT y el Verde, en caso de que no vayan con Morena en coalición en esta ocasión. con Morena no. Con Morena no, definitivamente, pero el Verde y el PT no cabe la posibilidad de que no vayan en coalición con Morena. No creo, yo creo que están más aliados de ellos, simplemente puedes decir que pudiera ser una mano, pero no. Pero nosotros estamos en la mejor idea, obviamente de lo que reiteraba hace rato, de la discusión y la generosidad, pues de aceptar, digo, que no solamente sea partidista también el tema, sino que sea ciudadana. Y en ese asunto, si los otros partidos consideran el bien de Veracruz, consultarse, asociarse, coaligarse con nosotros, digo, no tendríamos que poner objeción en ese sentido. ¿Han hablado con Dante Delgado? Directamente yo no, pero entiendo que a nivel nacional se ha platicado en ese sentido. Pero bueno, ya no tengo más datos. Ok. ¿Y al interior? No contesté. Al interior del PAN, ¿cómo van? Usted dice que le falta la foto con Julian, pero no la escuchamos. No, vamos súper bien. Ya las tribus se pusieron No, de acuerdo, ¿cómo van? digo, vamos, hemos platicado con todos, algunos más, otros menos, pero en ese asunto yo creo que a todos nos queda claro, inclusive en la propia integración aquí del comité estatal, digo, no todos son, digo, entre comillas ahí de mi equipo, pues, o sea, pero digo, al final pues, eso es, ¿no? Al final el PAN siempre tiene los militantes tienen una plena convicción democrática de generosidad, y en ese asunto, digo, piensa más antes de quién encabeza el tema, pues obviamente de lo que merece o quiere el partido, ¿no? Entonces, pues hay buena plática dinámica con todos los actores políticos aquí en el estado. ¿Intervino la dirigencia nacional? ¿Me entiendes? No. Digo, es un tema más local, ¿no? Que hemos platicado. Y bueno, pues, finalmente Julian pues, es el coordinador de los senadores y tienen una dinámica mucho más fuerte allá en el Comité Nacional también, ¿no? Oiga, preguntarle, aparte del pedirle al gobierno que ayude, pero también la iniciativa privada y otros dueños de los recursos, los que pues le venden al pueblo las cosas bien caras de un día para otro, ¿harán alguna convocatoria que ayude con esto? ¿Exhortarán a la iniciativa privada también a que le entre a esto del plan de emergencia contra la inflación? Porque la verdad es que el gobierno puede decir misa, pero la verdad es que todos los días nos están subiendo las cosas 2, 3 pesos sin ninguna conciencia y sin ninguna consideración. Y coincido con
usted ve, y digo, por ejemplo, las cosas van subiendo y el último caso horrorizante fue el tema de, se dan cuenta, el huevo que está arriba de 100 pesos, cuando finalmente era más fácil consumir huevo o comer en las familias porque era de los más baratos. Ahora, desafortunadamente, también tiene un precio muy alto. Y en esa, por ejemplo, también la sociedad civil o los empresarios, si se acuerdan muy bien, en su momento le pidieron al propio gobierno federal, cuando el tema de la pandemia, que hubiera estímulos fiscales. Creo que desafortunadamente México fue el único, si no es que no recuerdo, el único país que realmente nunca generó ninguna alianza con todo el mundo para generar realmente inversiones y paliar un poco el tema de la pandemia. En muchos países lograron, a través de incentivos fiscales, lograr esa pandemia y que obviamente con empresarios y sociedad pudieron realmente pues, paliar un poco. En el caso de México, pues desafortunadamente tenemos lo que hace rato se comentaba, ¿no? Tenemos a un Shakiro presidencial que no ve, no escucha y es sordo, entonces pues, realmente no le interesa realmente a la población. Yo creo que el interés es más otro, ¿no? Entonces, qué lamentable. Pues sí, pero a la iniciativa privada, ¿qué le van a decir? O sea, ¿cómo le van a exaltar? O, digo, estamos aquí en una comunidad en donde vivimos principalmente del comercio, pero estamos abusando mucho unos de otros sin medirnos. O sea. Sí, es que, bueno, esa comunidad también tiene que tener los estímulos fiscales. O sea, en ese asunto, digo, el gobierno no otorga nada, no facilita nada. Aquí es una tarea, obviamente, principal del gobierno local o federal, en su caso, dependiendo de las circunstancias, y que obviamente yo no le veo problema que eso pudiera hacer. El asunto es que no lo hacen. O sea, eso es lo lamentable. Y es simplemente una inoperancia total del gobierno y que eso afecta lamentablemente pues, a todas las familias veracruzanas y de México. Entonces, ¿de qué manera entonces vamos a construir hacia los lados o hacia abajo? O sea, nada más vamos a esperar a que ellos hagan esto o lo van a exigir de alguna manera ya más. Es una exigencia, pero miren, todo ese tipo de cosas, digo, desafortunadamente ya este gobierno no va a hacer nada. O sea, le quedan, si en 4 años no hicieron nada, ¿creen que en 2 años van a lograr hacer absolutamente nada? Qué desafortunado. Aquí es una cuestión de conciencia ciudadana, es lo que siempre le hemos apostado nosotros, a que realmente apostemos a esa conciencia ciudadana y que realmente, miren, yo sé que mucha gente se equivocó y lo hizo por cuestión de ardor, de molestia, de dolor y votó en contra y apoyó a ellos, pero ahorita están arrepentidos, que lamentablemente que tuvieron que sufrir todos esos 4 años, estamos sufriendo para darnos cuenta de lo que eran. Ya antes se veían, pero después la gente votó por malestar. Lo que tenemos que hacer, yo creo que como ciudadanos, es cada uno de nosotros, pues finalmente ver realmente las opciones correctas, ¿no? No incorrectas. Y en ese asunto, digo, no hay más. Desafortunadamente este gobierno no va a hacer nada, absolutamente nada. Gracias. Con Shakira no.